Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Hoy comenzamos un lunes este ciclo de vivos programado con mi colega y amiga Juanita Acero. Ella es consultora certificada en bioasistencia consciente. Y bueno, pasamos a estos días porque fue una decisión mutua, nos queda más cómodo y bueno, vamos a comenzar acá a charlar profundamente sobre las adicciones. Hola Juanita, buenas tardes. Ahí se van sumando. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola Juanita, buenas Hola tardes. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenida amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá nuevamente. ¿Cómo estás Bueno, Juanita? muy Gracias. bien. Ando con muchas cosas hoy por ciertos proyectos. Otro motivo por el cual movilizamos los vivos de los miércoles, de los martes, perdón, a los lunes. Pero volviendo un poquito a centrarme aquí en este tema que nos está uniendo, que es tan importante y tiene tanta relación con el tema que vimos la última vez, que son las alergias, fobias, ataques de pánico. Así es, es la base de todos los síntomas. En ese formato así se programan todos los síntomas. Y bueno, y este tiene, como vos decís, alta relación. Hola Tommy, ¿cómo estás? Hola Tommy, ¿cómo vas? Ay, qué lindo que se estén uniendo por acá. Les quiero advertir una cosita, aunque espero que no me termine creando esto. En estos momentos acá hay tormenta, hay truenos, hay relámpagos, entonces si de pronto se baja un poquito la señal, es por esto, cualquier cosa, pues yo vuelvo y me subo. ¿Listo? Bueno, dale. Muy bien. Vamos a crearlo bien. Vamos a crear que no tengamos interrupciones. Quédate tranquila que va a estar todo bien. Qué bueno que llueva, que renueve, que riegue. Aquí sí es tan lindo porque cuando sales a caminar después de que hubo lluvia, como anoche, se ven un montón de animales también que están acercándose a todas estas fuentes de agua y la naturaleza se pone más verde. Súper lindo, súper Qué lindo. lindo, qué lindo. Hola Marcia, ¿cómo estás? Bueno, Juanita, comenzamos con este tema de las adicciones, que ya lo veníamos charlando hace un tiempito y bueno, es mucho material que se nos junta y está bueno así verlo de a poco y mejor para tener más temas para charlar en estos vivos. Gracias a todos los que se van sumando y bueno, si alguno está tratando sus adicciones, hola, ¿cómo estás? Hola. Y en consulta propia o tiene, si es consultor y tiene algún consultante que está abordándolo. Así Hola es. Perla, ¿cómo estás? Hola. Inclusive, si a través de su propio proceso de introspección, de pronto no lo estaban abordando Mm, directamente en consulta, pero han tenido como este contacto con el libro de dopamina o han visto otros vivos en relación a las adicciones, exacto, aquí está el gran libro, o se han dado cuenta ustedes por su propia introspección que son adictos a ciertas cosas que usualmente no se consideran una adicción, digamos, desde el punto de vista de la sociedad. Está buenísimo que empiecen a compartir acá. Yo creo que este libro ha sido maravilloso porque ha permitido que muchas personas empiecen a explorarse a sí mismos y digan, bueno, de verdad, aquí enfrente conmigo mismo, no hay nadie más mirándome, esto soy yo con yo. ¿Cuáles son mis adicciones? Si quieren entonces aquí empezar a compartir con nosotros, ¿cuáles son sus adicciones? Digamos Creo algo simple. que el libro en sí, por ser un libro de conciencia, como todos los libros que escribe Pablo Almazán y de la bioexistencia consciente de Humano Puente, que se publican, son sí o sí para tomar conciencia, no hay forma de no hacerlo y a veces llega antes, a veces llega después y a veces no llega. Sabemos que con la simple toma de conciencia a veces no se desprograma un síntoma.
Y está muy bueno que así suceda porque la verdad que te lleva a una nueva realidad, a un mundo nuevo, a transformarte en una nueva versión. Y es maravilloso transformarse a través de una adicción. Sí. Vamos a repasar un poquito qué es adicción, ¿te parece? Esto que vos Dale, estás dale, Juan. diciendo, que no solamente lo que ve la sociedad y que es solamente a químicos, a sustancias nocivas que adquirimos, que ingerimos, sino es todo hábito que uno, aún sabiendo que no es bueno para su salud psíquica, emocional y o física, lo hace igual, de una forma eh, inconsciente, lo repite y no lo puede controlar. Es un hábito difícil de controlar porque acá actúa la dopamina, como la describe en el libro, que es un neurotransmisor que es el encargado de enviar todo este mensaje a distintas áreas del cerebro. Si no me gusta, va a la amígdala, que esto es muy importante remarcarlo para la bioasistencia consciente, marcó un antes y un después, yo creo, corregime si no es así, pero siempre Humano Puente enfatizó en esto de que la emoción oculta hay que expresarla y eso desde los comienzos siempre se trabajó así en la consulta, pero después de este descubrimiento yo creo que pudo encontrarle un nuevo nombre, una nueva forma de presentarla a la humanidad para que, como son emociones que tienen mala fama, que son las emociones más viscerales, ¿no? Mala fama porque, bueno, te dejan, después de expresarlas, ¿no? En la vida normal, te dejan mal visto después de expresarlas. Claro, para la sociedad, y eso también depende de qué sociedad, ¿no? Claro, Está muy mal visto hacer una expresión de emociones, de la forma en la que se pueden llegar a sentir estas emociones, ¿no? Entonces, claro. desde pequeños nos enseñan ese tipo de comportamientos o de expresiones de tu emoción o de tu emocionalidad están mal vistos y pueden ser contraproducentes para ti como miembro de una sociedad. Claro, entonces sí, y esa es la que comienza a enfermarnos, ¿no? A programar nuestras enfermedades, que comúnmente las conocemos como con ese nombre, enfermedades que no son enfermedades, sino que son acumulación de emociones negativas en esta área del cerebro que es la amígdala, y por repetición o por un shock muy grande, son las que después se manifiestan en el cuerpo, eh, diciendo, mira, acá te guardaste esta emoción y no la pudiste expresar. Por eso acá se valora mucho y se insiste mucho en expresar esa emoción y de la misma manera que se vivió. Por eso se reviven tal cual se vivió el hecho doloroso. Bueno, no yéndonos tanto, eh, decimos que una adicción es una antialergia porque, bueno, en este formato alérgico que vimos la charla anterior, y fobia y ataque de pánico son lo mismo, pero en distintos estadios, ¿no? Distintos gradientes de intensidad, sí. Claro, uno de forma consciente lo rechazo, ya sé que no lo quiero, no me gusta. Otro, de forma no tan consciente, mi cuerpo me avisa, mira, esto vos le tenés rechazo y te da una crisis de pánico. Y bueno, ahí es más difícil detectarlo porque ¿por qué me da esta crisis de pánico cuando pasa esta situación o cuando me encuentro en tal lugar, a tal hora del día, con ciertos olores, con ciertos sonidos, con esos sentidos todos ahí activados? Y otra en el cuerpo, mirá, ya no lo pudiste frenar de ninguna manera, pasó por el cuerpo y bueno, te aviso nuevamente que esto para vos no es, acordate que esto no te gustó, la pasaste mal y bueno, te lo vuelvo a avisar. Eso simplemente son todas las enfermedades que se conocen y en el formato aditivo, ¿por qué decimos que es una antialergia? Porque se programa todo lo mismo, de la misma manera, pero del lado de los me gusta.
en otra área del cerebro, esto está muy bueno porque este olor me remite a un momento feliz, donde estaba reunido, donde estaba en familia. Entonces lo vuelvo a repetir, agarro y me prendo otro cigarrillo, porque estaba entre amigos y me convidaron un cigarrillo y la pasé bien y nos estábamos divirtiendo y eso fue guardado como positivo. Un ejemplo que doy, el cigarrillo, ¿no? Puede ser un montón Uno, como todos los uno hábitos. de muchos. Sí, básicamente la alergia nos está diciendo esto no nos gustó, no lo podemos repetir y te voy a prender las señales de alarma en tu cuerpo. Hago que pierdas la conciencia, en algunos casos en los ataques de pánico, o voy a generar que a ti, de manera que crees que es consciente, no te guste algo específicamente. La Ujú. dopamina actúa en las adicciones de forma contraria porque lo que va a hacer es que va a tratar de llevarte a buscar la adicción, o sea, la sustancia a la que eres adicto, el grupo al que eres adicto, los comportamientos a los que eres adicto, y te va a pedir que lo repitas porque esto queda asociado con placer, Así queda es. asociado con esto es bueno para ti. Por más de que nosotros de forma consciente podamos decir, bueno, esto no está bien, esto no nos hace bien, es una adicción según los términos de la sociedad, porque la adicción también está muy regida por lo que las diferentes culturas creen sobre las sustancias, y estamos hablando de una sustancia específicamente, y de lo que es socialmente aceptable también en términos de comportamientos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí es una de las muchas categorías de adicciones que podemos encontrar. Aquellas que son socialmente aceptadas son de las más difíciles de, primero, reconocer, Ujú. segundo, salir de estas, porque si tu sociedad está de acuerdo con esto, las adicciones también tienen una influencia súper grande en el grupo de pertenencia al que estás. Si tu grupo de pertenencia realiza las mismas acciones, tú por supervivencia que está aquí guardada dentro de ti, vas a tratar de encajar, vas a Qué tratar de difícil que ser son. alejado de la manada, ¿cierto? Mm. Y vas a tratar de repetir esos mismos patrones de comportamiento. Esa manera fue la que le llegó a Pablo esa idea, ¿no? Y dijo, ¿cómo puede ser? No, no. Eh, pero claro, no puede estar equivocado en el cuerpo y la mente. Siempre el equivocado es uno, ¿no? Cuando se permite reconocerlo e investigar un poquito, ahí le llegó ese mensaje escuchando una conversación de un neurocientífico que justamente estaba compartiendo un viaje, creo que algo así fue, ¿no? La forma en que le llegó el mensaje de la dopamina a Pablo, Uh -huh. que lo comparte en el libro. Este neurocientífico afirmaba que, que quejarse, tener la razón y echar la culpa a los demás genera dopamina, genera esto, ¿no? Placer. Y no puede ser. Hola desde Manchester, gracias por estar. Qué lindo, Fabi, Ay, gracias. qué Yo he visto ahí lindo. tus fotos, están hermosos. Saluditos a los dos. Y entonces, bueno, no puede ser, no puede ser, y ahí es donde abrió todo este camino de investigación y este libro hermoso que parece tan compacto, tan chiquito, pero bueno, a mí me ayudó a sanar una adicción, Mm. una de las tantas, ¿no? Que todavía algunas me quedan, que son difíciles de controlar para mí todavía, pero es maravilloso eso, porque uno no se da cuenta y es más difícil, como vos decís, detectarlo. Y para no dejar de pertenecer a veces a esos grupos y te enganchás, y después detectás por ahí que te enganchás, pero ya es tarde, ya lo hiciste y ya tu mente ya se reseteó de vuelta y empezó otra vez el camino antibiológico, porque si es una adicción, genera placer, pero sabemos que es a corto plazo y la biología es siempre es a largo plazo. Mm. La inversión siempre es a largo plazo. Entonces, bueno, eso es el mecanismo que tiene, ¿no? La adicción y la dopamina, que el corto plazo es seductor, ¿viste? Vos te genera placer y vas ahí ese placer rápido, inmediato, y después te das cuenta que no es por ahí, que es contraproducente, que
que no es bueno para tu salud, pero ya la dopamina fue más fuerte que vos. Y Claro. te llevó puesto. Entonces, bueno. Y esto que son más difíciles de detectar en los juicios, que indudablemente nos vienen a buscar porque son años que venimos ya con este formato. Y generaciones, ¿verdad? Y sociedades enteras que uno no puede no pertenecer porque salís a hacer los mandados, por más que vos te cuides de este universo, de estas informaciones y de estos hábitos, ¿no? De hablar mal de los demás, de querer tener la razón siempre, de quejarte, ¿no? De esquivar las noticias malas, negativas, que vos sabés que no te suman para nada. Claro. Pero se te cuelan o vas a la verdulería cada 10 minutitos a comprar algo y no podés tampoco vivir desconectado de todo el mundo, ¿no? Porque estamos Mm. inmersos y bueno, eso, el secreto para mí está en pescarte unos segunditos antes de involucrarte, ¿no? En esa conversación, dar vuelta al pensamiento con algunas técnicas, con algo, y Claro. no, y no dejarte seducir por la dopamina. Así es. Para mí, así como dices tú que te ayudó con adicciones, con algunas de las adicciones, yo siento que este libro fue muy importante porque yo me construí o me he creado un universo muy adicto. Y digamos que a simple vista es adicto a sustancias, pero Ujú. cuando vamos más profundo y empezamos a meternos ya en el libro y lo que dice y nos habla de ciertos comportamientos, me di cuenta, claro, yo soy súper adicta a un montón de cosas de las cuales no creía ser adicta, ¿no? Entonces, Claro. digamos que mi universo tuvo mucho lo que fue la influencia de la adicción al alcohol. Tuvo Mm. tiempo todavía en momentos. ¿Qué Ujú. pasa? En la sociedad en la que yo crecí, el alcohol es algo que está bien visto también, porque se habla mucho de las reuniones familiares, las fiestas, todo gira en torno al alcohol. Eh, Ujú. es también como algo que hace parte de estos ritos de paso en la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces, es bien, bien fuerte y bien marcado. Y yo, durante muchos años, consumía alcohol de forma, yo creo que excesiva. O sea, desde mi Mm. perspectiva, había una dependencia al alcohol, en especial cuando me encontraba en situaciones sociales, cuando tenía que empezar a hablar en frente a un grupo de personas que no conocía o cuando tenía que hacer cosas de trabajo, anteriormente cuando era chef, era como aceptado dentro de esta cultura de la cocina que Claro. para poder durar muchas horas trabajando de pie y Mm. mantener como este ánimo, se necesitaba el alcohol durante la jornada de trabajo. Entonces es bien interesante porque acá empezamos a ver esto que estábamos hablando anteriormente, esta influencia de las diferentes culturas o grupos culturales en los que te encuentras, la cultura de la gastronomía, la cultura colombiana, la adolescencia, en la familiar. ¿Sí me entiendes? Hay como ciertos grupos de pertenencia que te dicen y se superponen uno encima del otro. No sé si recuerdan en matemáticas cuando uno está aprendiendo estos diagramas. Ujú. Eh, bueno, así estás en el centro y está todo esto, ¿no? Obviamente, creación perfecta. Claro, Tenía que ser. eso, que cada uno es creador de su propio universo y Sí, eso lo creamos. Pero qué importante esto que decís, que a veces también en esto de las sustancias es difícil de detectar hasta qué punto se considera adicción. Una copa cada tanto no es una adicción, pero bueno, si es todos los fines de semana, ya guarda que puede ser una adicción o depende del para qué lo hago, ¿no? claro, totalmente. Eh, Porque es lo mismo absolutamente evitarlo y tenerle como la fobia, por decirlo así, porque te estás moviendo hacia otro lado. O sea, el síntoma todavía está, pero lo estás viendo desde otra forma, ¿no? O sea, no has claro. llegado a la raíz, no has llegado a entender, no has llegado a ver qué pasa. Y a mí me pasó que terminé polarizándome hacia el otro lado,
disminuí bastante la cantidad de alcohol que ingería, pero empecé a encontrarlo mucho en mi entorno y sentí una crítica muy fuerte hacia esto, tanto así que uno de los motivos por los cuales yo decido irme de mi país es porque no quería que mi hija se viera inmersa en ese ambiente Ah, cultural a qué la hora de bueno, crecer. qué bueno. Y como, por supuesto, no puede ser de otra forma, llego a una cultura en la cual el alcohol se usa de Sí, sí, forma sí, sí. frecuente. En Esto esos que... momentos, personas de la familia donde yo vivía, o sea, la familia de mi esposo, que no tomaban, empiezan a tomar de forma como más regular, ¿no? Claro. Mi esposo también tenía temporadas así, entonces es como, ¿pero qué es esto? Me estoy Me yendo de un persigue, me sitio, persigue. ¿cierto? A otro. Yo ahí todavía no estaba en bioexistencia consciente, ¿no? Claro. No veía la vida así, entonces es como, no puede ser, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me Y sigue para todos lados? claro, y entonces cuando sale el libro, empiezo, y yo ya estaba como en un punto bien, como ocurre en estos casos, el síntoma se recrudece para que tú puedas moverte y empezar a buscar dentro de ti para qué te estás creando esta situación, esta realidad, este universo, esta dinámica en tu vida. Ujú. Entonces empecé a leer y ahí me pude dar cuenta todas las formas en las que soy adicta y por qué me planteo un universo en adicción Claro. alrededor mío. ¿Sí? Mm. Que son todas estas adicciones que también estamos hablando que son las que hacen parte de jalarte a ti al grupo de pertenencia Mm. y, por ejemplo, las noticias, el criticar, el quejarse es una grande, el control para mí era impresionante. Yo, una Mm. necesidad absoluta de controlar, una adicción a Claro. controlar, que ahí va manejándose, no voy a decir que ya 100%, pero, y acá vemos como la perfección del universo que creamos, porque me di cuenta que el síntoma que yo ya estaba trabajando en epilepsia, que es separación abrupta entre Mm. madres e hijos, una mediación paterna, está Ujú. absolutamente conectada con la adicción que estaba presentando, que era el control. ¿Por qué? Obviamente todo esto es una gran reparación. A nivel, digamos, ancestral, esta historia que me creé a nivel ancestral, hubo falta de control y se terminó generando una gran tragedia. Falta de control, Exacto. supervisión entre el padre, la hija, las dinámicas familiares y se creó una gran tragedia. Esto ya lo hemos hablado en otros vivos. Claro, En este universo, yo tenía que estar hipercontrolando todo, claro. pero ese hipercontrol que tenía en todo, me estaba alejando de hacer lo que el síntoma de mi hija me decía, que es estar conectada con ella. Cuando yo entendí eso, las adicciones en mi universo Mm. empezaron a desaparecer, empezaron a dejar la resistencia. O sea, es decir, ya no tenía yo que crearme una pareja que se excediera con el alcohol, no Claro. tenía que crearme de hecho esto ha sido reciente, un padre y una madre o una familia en general, un núcleo familiar que también se excedieran con el alcohol, porque de hecho no lo están haciendo ya. Claro. La sociedad en mi entorno tampoco estaba tan enfocada en ese tema del tomar alcohol. Entonces es impresionante las cosas que puedes empezar a descubrir de ti mismo gracias a tus adicciones, gracias a Mm. estos síntomas que pones en la vida y digamos el tesoro tan grande que hay detrás Y qué cuando lindo que es esto, ¿no? tomas. Comprobar lo que todo emerge de vos, de tu Sí, interior, vos fíjate, total, con tus tomas de conciencia y seguir indagando, todas esas partecitas que salían de vos, que salen todavía de vos y que van a seguir saliendo de vos, dejaron de hacer lo mismo, y que eso pasa, bueno, en tu hija con estas epilepsias, pero también con muchos síntomas de los niños, de los hijos, ¿no? El TDAH trabajamos solamente con la madre, el padre o quien venga preocupado por ese niño o adolescente o cualquier persona de cualquier edad que uno me genere síntomas. Puedo venir yo a consulta si estoy preocupado de verdad, ¿no? Y lo quiero sanar.
qué hermoso que esto que estás contando, ¿no? Llegar a comprobar eso. Toda la adicción que había a mi alrededor era Me la siempre mi creación. Claro, de un país a otro, Claro. de una sociedad a otra, de un hogar a otro. O sea, es que está el dicho, esto se repite dentro de la existencia, lo repiten varios consultores porque es que lo experimentamos en el día a día. Por más que corras, no vas a poder ganarle a tus pies. No se Claro, puede. Está tal aquí. cual, tal Y cual. la única forma de poder, no diría salir corriendo o escaparte de esto porque realmente no hay escapatoria. Es Mm, entrar en ti y entender este para qué profundo de por qué me estoy creando esta mm. situación y qué regalo me estoy haciendo a través de esta situación. Claro, y vos fíjate, bueno, tocamos el tema de alcohol y acá no salimos más. Imagínate todas las otras adicciones quedan ahí también. Todas, todas. Porque a mí lo que me llevó a ni siquiera sé cómo me hizo el clic, pero me estaba dando cuenta que yo de las bebidas alcohólicas lo único que estaba consumiendo era cerveza Ujú. y los fines de semana nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, ya había un hábito naturalizado ahora que estoy hace años ya en pareja con Alejandra. De los fines de semana, o viernes, sábado, pizza, que las cocinas exquisita ella, Ujú. con cerveza. Cervecita, claro. Claro, es el combo, ¿viste? Es como, no Sí. sé, las carnes rojas con el vino tinto o el pescado con el vino blanco, corregime vos que sos chef. Si No, es sí, así, en mi casa se hacía, todos los viernes era vino y pizza. No claro. tan la combinación, pero sí vino y pizza y eso era clásico, entonces claro, Y acá no me lo voy a el negar. asado y el fernet, o el asado y el vino, bueno, así. Ujú, Y la combinación esa pizza y cerveza a mí me gustaba mucho, ujú. pero claro, recontra adictivo, recontra un hábito dañino, ¿no? Porque aparte la harina, también detecté que soy muy intolerante, ¿no? Al gluten, genera inflamación, más eso agregado a la cerveza, imagínate lo que es eso, inflamación intestinal, bueno, hasta tenía este, pérdidas de la memoria, corto Mm. plazo y esas cuestiones que se generan, Niebla ¿no? mental y eso. Niebla mental, exacto, lo pude comprobar dejando eso, la harina y bueno, la cerveza del todo directamente, quedaron ahí unas latas de cerveza que me gustaba la cerveza, ¿cómo es? Artesanal, Ujú. y quedaron ahí y se utilizaron para la cocina, Sí, sí, para sí. la carne y para todo eso, porque no la consumían, pero no es una cosa que así de repente al extremo de una fobia. Si Sí, no no, pasaba por al no, lado y no me llamaba más la atención, sí. y listo, que bueno, ahí está bueno eso, comprobar cuándo se sana una adicción, ¿no? Porque tampoco es eso de tener una fobia después, No, pasando no, no. al tema de Es, la alergia, a la fobia, o hacer un esfuerzo sobrenatural, decir, bueno, me está ganando, pero hago un esfuerzo y lo dejo del todo. Bueno, ahí no, todavía está activo el programa, el síntoma está activo porque si tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural, quiere decir que todavía me está atrayendo y hay algo por ver todavía. claro. Y, y bueno, después tomando conciencia, y creo que fue en la charla que tuvimos con vos que salió este tema del alcohol, eh, me llevó para el lado de para qué cosa buena, ¿no? El mal visto que yo reconozco a simple vista del lado consciente de familiar, el mal visto alcohólico era mi bisabuelo paterno. Mm. Claro, en su forma de sanar su dolor, que enviudó joven, mi abuelo paterno era muy chiquito, 3 años, 4 cuando falleció su mamá, él enviuda y con 6 hijos. Y tiene una nueva mujer al año y vuelve a tener más hijos, pero este duelo de la primera esposa estaba muy activo
un duelo sin procesar. Imagínate en un año qué duelo puedes hacer de una pareja, ¿no? Que quedas con hijos chiquitos. Claro. Y bueno, su forma de esto, de evitar el dolor y de meterse ahí, de procesar este dolor, fue refugiarse en el alcohol. Con el alcohol. Que esto es la palabra exacta, refugio. Me estoy fugando de este dolor y me refugio acá. Totalmente. Y bueno, al punto de que, bueno, todos esos rebusques que tiene el alcohólico, de esconder la bebida, de como vivía en el campo, había que hacer mandados en el pueblo, se hacía el que se olvidaba algo para volver a la tarde a ir de nuevo a comprar. Y siempre me llegó esta historia, pues yo no lo conocí, lógicamente, de que a la vuelta a la noche lo cargaban borracho arriba del carro con su caballo y Ujú. le ataban la rienda así en el carro para que el caballo no se desboque, digamos, que salga. Sí. El caballo era tan mansito que lo traía solo hacia la Al- casa. Pero él llegaba inconsciente, vos imaginate el riesgo que era viajar así, a caballo, en un carruaje, solo, de noche. En ese estado llegaba. Bueno, eso programó que mi abuelo sea astémico. Mi Mm. abuelo era totalmente astémico, no probó nunca el alcohol y ese rechazo, esa fobia al alcohol. Pero claro, en realidad la fobia era hacia el papá que aparecía así, seguramente mucha violencia también, ¿viste? Claro, ese no Pero con repetir la otra polaridad de la adicción. Ahí está. claro. Ujú. Y mi papá, ¿qué pasó? Ese abuelo era muy bueno con él. Y tal es así que lo llevaba a Cococho, me contaba él que a sus 3 añitos, 2 añitos, fue cuando falleció él más o menos, era muy niño, pero él tenía muy lindos recuerdos porque era su nieto favorito. Ujú. Y lo llevaba a pasear justamente abajo las parras de las uvas, porque en esa época en el campo a ellos les gustaba mucho las uvas y aparte se hacía el vino casero, el vino patero que le llaman, que se pisa con los pies. De los niños, tenían muchos niños, muchas herramientas para hacer el vino casero. Ujú. Y él le daba su sombrero, se lo daba vuelta, lo usaba de canasto y juntaba las uvas ellos y charlando y jugando y entreteniéndose. Este, Pasaban esos momentos hermosos. Y ahí es donde se programa de vuelta el alcohol. Si bien yo nunca lo vi inconsciente a mi papá de alcoholizado ni esos que los he visto en otros lados, porque aparte teníamos bar. Ok. El bar me dio vida. Yo Wow. tenía 5 años cuando tenía un par de personas alcoholizadas totalmente, perdidas de conciencia, de todo tipo de alcohólico. Yo lo detecto, lo reconozco a 100 kilómetros de distancia porque bueno, lo tengo muy presente, porque en mi infancia también lo vivíamos en un bar y vivíamos de ese bar. Y Sí, entonces, claro, yo no tenía hasta ahora que lo analizo en profundidad a mi papá como alcohólico. sí. Pero él No, consumía me parece un interesante esto vaso o que dos de dices. vino por almuerzo y un vaso o dos de vino por cena, todos los días. Entonces, era un alcoholismo. Te decía que qué interesante esto que dices, que hay un patriarca en la familia que tiene esta adicción al alcohol y que lo hizo, digamos, en un momento en el que se están mezclando temas de supervivencia tan grandes que son como traer otra pareja a la familia para que reemplace esta primera que se pierde, todo Ujú. en un contexto con el alcohol y cómo el clan eventualmente vuelve a traer el alcohol a la Mm. vida, porque es que dio vida en su momento. No solo dio vida, sino que mantuvo la vida en su momento. Entonces, dentro del clan está esa asociación de que tiene que estar de alguna forma presente, porque esto ya nos aseguró el éxito anteriormente. Y aparte era un padre muy proveedor, él tenía muchas hectáreas de campo, si bien tenía varios hijos, quedaron todos, heredaron su porción de campo Ujú, también, y así todo, él tenía un renombre en la sociedad antes de ya llegar a ese extremo. ujú, Eh, Formaba comisiones de una cooperativa de trabajo dentro del pueblo, que era muy importante, fue fundador también de un club de fútbol, ¿viste? En esa época, como vos decís, estaban bien vistos en la sociedad, sobre todo en el pueblo ahí donde yo me crié, estaba
bien visto hasta cierto punto, ¿no? Después ya excediendo los extremos, como todos sabemos, no, pero bueno. Y en mi caso, como vos decís, en la adolescencia ya después se naturalizó más todavía, viste, que es muy natural, por lo menos en Argentina, la adolescencia, esa forma de rebelarse de los padres, como es digamos, la sustancia legal, que yo puedo obtener este placer de forma legal, como el cigarrillo y el alcohol, es lo más accesible, lo más fácil como para también esto, ¿no? Sentirme que pertenezco a una manada, si todos mis amigos lo hacen, ¿por qué no yo? Sentirme más empoderado, perder algunas inhibiciones en el momento de interactuar, bueno, viste que es en la edad que también empezás a Claro. salir, a conocer gente, a conocer tu posible pareja, y bueno, y todos estos efectos van llevando a que uno lo naturalice y terminás inmerso en una adicción. Claro. Fíjate también qué interesante es para que las personas que están viendo esto, no, Luciana, gracias a ti por estar aquí. Si quieres compartir con nosotros algo tuyo, como todos los que están acá, nos encantaría. El hecho de que la dopamina también está muy relacionado con el arquetipo paterno, ¿no? Mm. Entonces, aquí se Hay puede ver, autoridad. claro, con la autoridad. Aquí se puede ver también como, porque la dopamina es una autoridad absoluta que tú tienes dentro de tu cuerpo, ¿cierto? Es la que te va a decir, esto es bueno para la supervivencia, sin siquiera cuestionártelo, no lo pasamos casi que por la corteza frontal, sino que sencillamente tú sientes el impulso y vas y lo tienes que hacer porque es así. Mm. Y como en muchos casos, por lo menos me pasó a mí, no sé si de pronto tienes algún otro caso similar, hasta cierto punto esa figura de seguridad, de sentirme bien, de actuar, Mm. de tener como esta autoridad sobre mí misma a la hora de interactuar, no se encontraba porque yo no la aprendí a desarrollar durante mi periodo de crecimiento y desarrollo. Entonces, necesité que viniera algo, una estructura, una sustancia, a tomar ese poder y ese control para ayudarme a realizar ese mismo rol de salir Ujú. a involucrarme con el resto del mundo, que es mucho de lo que termina pasando acá también en la adolescencia. No sabemos cómo interactuar, necesitamos poder llevar a la acción, necesitamos poder volvernos una autoridad nosotros mismos, pero como no tenemos Ujú. esa estructura, necesitamos coger esta otra para que Ujú. nos ayude en ese proceso, ¿no? Claro. Entonces, eso en mi caso pasó 100%. Sí, Y hace muchísimos años, porque por muchísimos años yo no era capaz de hacer esto que estamos haciendo, por ejemplo, sin claro. tener alcohol en mi sistema, no era capaz. Entonces es bien interesante hacer un análisis de, bueno, ¿cómo era esta figura paterna o de autoridad que tenías tú durante la infancia, ¿cierto? Y hasta qué punto estás tratando de tomar una sustancia para que supla ese Sí. rol Que eso se ve mucho en consulta y sobre todo se ve en un químico más nocivo y adictivo que es la cocaína, también. que también ayuda a empoderar de una Sí, manera esta, como vos decís, extra desde el exterior, desde una sustancia para eso, justamente una de las tantas puntos que se ve, ¿no? Porque no es el único, sí. es esto, enfrento a la autoridad, no le tengo miedo. Puedo mirarlo a los ojos y enfrentarlo. Al estar desinhibido, mi vergüenza y mi desvalorización me valoro y lo puedo superar. Claro, entiendo también, no he tenido un caso así específicamente, no he tenido ningún consultante y no tampoco sé porque nunca he experimentado con la Ujú. cocaína, pero entiendo que esta se presenta mucho cuando se presentan padres también muy autoritarios en exceso, que se necesita como ese extra poder para poderte poner a la par o enfrentar Claro. o ir allá que ese padre que es, ¿no? Y ausentes emocionalmente. Ujú. Entonces, eso es lo que tengo entendido. Realmente no he trabajado con ningún caso de cocaína. No sé si tú has tenido la Hay unos posibilidad. casos, no, pero he visto uno muy lindo, muy Sí, bien redactado y hay un caso que comentó un colega
que simplemente estaba en esta sustancia blanca que me Ah, da sí. vida, es de la otra polaridad, ¿no? Que reemplazaba la leche que le chorreaba la hermanita de Mm, la boca cuando de quedó leche en sin el polvo, sí. alimento materno, y simplemente es eso, una sustancia blanca, un polvo blanco también puede ser, ¿viste? Sí, Cuando preparan la leche en polvo, vos fijate, el inconsciente es inocente, es atemporal y todo lo relaciona. Polvo blanco, no importa si ahora está en esta forma, pero es eso. Por eso que claro, te decía que es uno de los puntos de vista, no solamente ese. Este, así que, bueno, está maravilloso y volviendo a este tema de mis consultantes, después de este seminario y módulo, estar certificado en adicciones, que es hermoso porque al estar certificado en obesidad, bulimia, anorexia, y cómo termina de completar la adicción a estos síntomas, really, a la obesidad, sobre todo al sobrepeso, claro, y bueno, me lo vino a mostrar de frente un consultante que tengo por sobrepeso, que viene bajando 30 kilos, hermoso, hermoso. y yo lo empecé como comencé antes de que salga el seminario y el módulo de adicciones como un sobrepeso, una obesidad convencional, ¿no? Que es la persona que no detecta ser adicto a ningún alimento en especial, Mm, nocivo, o no tiene este formato bulímico, sino que se cuida, hace todo bien, dieta, todo, y así todo le cuesta bajar de peso y sigue acumulando kilos. Y bueno, ese es un formato que le decimos convencional. Y entonces cuando Pablo lo presenta, yo le comparto a este consultante como quedamos de acuerdo. Por eso es tan bello el campus y ver todos estos síntomas y utilizar todas las herramientas y siempre estar evolucionando y encontrando nuevos formatos, ¿no? Y nuevas formas de abordarlo y de trabajar estos síntomas. Le presento y le pregunto en la próxima consulta, mirá, existe la posibilidad de que también haya adicción a ciertos alimentos, a ciertas sustancias que sabes que te generan sobrepeso y que no las podés dejar. Y bueno, ahí detectó también su adicción a la cerveza. mm, Mira, dice, cuando tengo crisis yo me tomo no sé cuántas cervezas y después continúo con una por día, una cosa así. Como es algo que le fija las calorías y eso, bueno, nosotros no somos nutricionistas ni médicos nutricionistas, pero se entiende que no te favorece para nada en un sobrepeso consumir determinadas sustancias, ¿no? Y se dio cuenta y leyendo el libro, me lo pide, se lo envío y nada, leyendo el libro tomó conciencia solo y me dijo el otro consulta que no consumía más cerveza, pero de forma natural, no forzándolo, nada, se dio cuenta, tomó mucha conciencia de dónde venía, por qué lo hacía, cuándo fue la primera vez que consumió, para no dejar de pertenecer, viste, a esos grupos, que son los sí, primeros con los que vos te relacionás. Claro, si vos estás mal en este grupo familiar tuyo, en tu casa, en tu hogar, lo primero que te va a traer es el grupo de amigos y no lo hacen de malos que son, lo hacen porque es lo sí, que no, tú también y porque tú te crees posiblemente estén y tú pasando por la misma aceptas. situación Mm, y te ofrecen y vos aceptás y como está naturalizado, está bien visto, pertenezco a un grupo nuevo, una familia, ya está, tengo grupo, tengo manada de vuelta, bueno. Y después de recapacitar y decir, claro, lo hice por eso. Y ahora que tengo dentro mío, en mi inconsciente, sanado bastante ya mis relaciones familiares, ahora conociéndome, trabajándome, no necesito tanto tampoco de este grupo y de esto que me representa en la cerveza. Entonces la dejó y dejó el helado, ese que también consumía bastante en cantidades y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque se empezó a autoconocer y autovalerse y empoderarse y no necesitar lo que ese alimento simboliza.
Claro. Y de pronto un poquito antes, porque claro, nosotros ya hemos visto otros parámetros diferentes frente a qué significa cada sustancia, pero no es lo que tomamos inicialmente, porque lo que tomamos inicialmente es qué situación está ocurriendo cuando la persona Ujú. empieza con el consumo de la sustancia para que para el cerebro termine siendo como tan importante seguir repitiendo este mecanismo. Pero anteriormente, y este sí es un caso que yo tuve anterior, que aparte, pensando en el caso ahorita, me cuenta no. Es cierto que yo no tuve un consultante que viniera exclusivamente por cocaína, pero en Ujú. algún momento tuve yo un consultante que venía, o la madre de un consultante que venía por como todas las sustancias que puede haber, ¿no? Como lo estábamos trabajando en madre, hicimos mucho énfasis en el alcohol, por supuesto, mucha parte de mi universo, ¿no? Pero antes mirábamos un poco qué podía simbolizar eh, la sustancia de preferencia de la persona, como lo dijimos acá con la cocaína, y es interesante lo de tu consultante porque dices, adicto al helado, ¿no? Que nos representa mucho a la madre, el dulzor de la madre, porque es el lácteo, ¿no? Y el Ujú. azúcar. Y Sí, luego la y cerveza. este postrecito que te traían después de la mesa, o por ahí te decían vamos a tomar un heladito, alguien, una abuela, una mamá, Ajá. y Y esto representa. luego la cerveza, que pues anteriormente, como digamos, Ujú. no lo tomamos ahorita como un parámetro así específico, pero antes de que tuviéramos el abordaje, sí estaba muy relacionado con este líquido, que los líquidos nos representan también el arquetipo materno y de la emocionalidad, Mm. y que a través de ese líquido vamos a llegar al padre, o sea, a través de la madre llegamos al padre, porque lo que se ve Ujú. afectado durante el consumo del alcohol es la cabeza, ¿no? Ujú. Entonces, bien interesante que esas fueran las dos adicciones, aparte de la comida, ¿no? Que Ujú. tuviera tu consultante y que fue de Sí, las que dio en sí y que pudo ir dejando con sus tomas de conciencia. exacto, y no salió ninguna escena de las líneas de tiempo, ni mira que ya estamos por Racing, tampoco salió el Ujú. alcohol mezclado ahí, ni Sí. historia de agricultores, ¿viste? Porque eso también viene asociado simbólicamente a la agricultura, es una bebida a base de cereal distinta del vino y de las otras. Ujú. Y bueno, y esos agricultores que vienen del lado de donde se empezó a producir, Alemania, ¿viste? Y como que hay una fiesta también, después de las cosechas y todo, y bueno, representa eso, la abundancia, eh, el obtener esta abundancia en familia, en unión, en festejo, y bueno, todo eso, ¿cómo no me va a llevar mi inconsciente así? Consumir lo que esto te va a hacer feliz, que automáticamente vos tomás un trago de eso y te vienen todos esos me gustas de ancestrales y, Satisfacciones de... claro, conquistas, esas No, brindis de las claro. conquistas con alcohol, ¿viste? No solo eso, sino que obviamente como se consumen durante celebraciones, muy posiblemente están relacionados también con el engendrar nueva vida, entonces están súper asociados también a a la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, si ven, este Mm, tipo de componentes tienen como un mandato tan fuerte, pero tan fuerte que es como esto da vida, esto de una u otra forma está asociado claro. con vida, entonces hay que repetirlo. Y por eso este tipo de trabajo interno, ya sea contigo mismo o de la mano de un consultor que de pronto puede ver cositas o guiarte para que tú las veas, es tan importante y es tan, no quiero decir difícil, pero sí que cuando te generas este tipo de estructuras, es como si te estuvieras poniendo un reto grande, es como tienes que, tú te lo estás creando acá para que a través de este trabajo profundo y conexión profunda contigo mismo puedas digamos, superarlo, sobrepasarlo, o Ujú. si me entiendes, no es como que se requiere un esfuerzo, una conexión contigo, dedicarle su tiempo, dedicarte a mirarte, ¿m? Ujú. Como todo, lo que vale la pena. Sí, no, Y aparte que sabemos que nada reemplaza la consulta, un consultor o consultora te guían desde el inconsciente, se hace un trabajo muy profundo ahí, de liberación de emociones, de tomas de conciencia más profundas todavía, claro, que es súper transformador, eso es irreemplazable por ningún seminario, ningún curso, ninguna...
charla, libro, es irreemplazable. Total. Simplemente lo importante es esto, ¿no? De comenzar un camino de conciencia y de empezar a cambiar la forma de pensar, abrir la mente a que no solo existe el estado de materia, porque una adicción está muy bueno para comprobarlo a la sanación de síntomas de distinta manera, de esta otra mirada, que no necesitas una cirugía, porque ¿cómo te saca una adicción con una cirugía? No podés, Mm. ¿no? O no, no requerir a otros tratamientos más intensos. Hermoso video trabajando síntomas de economía. Hoy estoy detectando una adicción a cierto alimento y la intolerancia a otras. Qué bueno, Nati. Y acá Alejandra nos aporta que los agricultores alemanes, esto que comentábamos recién, Sí, presidentes alemanes con la cebada hacían la cerveza, claro, y festejan hasta el día de hoy. Exacto, claro. claro. Es símbolo de abundancia, de celebración, de familia, de unión. Todo coherentemente biológico, pero a corto plazo. Y mira, Soy de bueno, Argentina, Marta. Hola Marta, ¿cómo estás? Perdón, Juanita, que acá nos sí, saludan desde España, qué escuchándonos. buenísimo. Gracias, Marta, qué bueno. Gracias, gracias. Hola, Fabiana. Bueno, no, pero como estamos diciendo, la adicción es cuando estamos hablando también de ese exceso, ¿no? Porque Mm, en sí que exista una toma de cerveza ocasional, pues ya va en cada quien claro. como lo considere. Para mí, dentro de mi universo, era un universo adictivo, ¿sí? Y eventualmente dejó de serlo. Hay algunos Mm, pedacitos de este universo que siguen mostrándome, entonces hay algo más que tengo que seguir trabajando y profundizando. Está perfecto, porque la idea claro. es poder seguir conociéndonos, ¿no? Pero ya en mí no se encuentra ni la fobia, ¿no? Ni la necesidad de tomar, que es un poquito lo Claro. que estás diciendo. Ahí es cuando uno empieza a ver como, bueno, eh, qué tanto se ha superado el síntoma o no se ha superado el síntoma, ¿cierto? Claro, en mi caso yo lo conocí también, como te decía, en la adolescencia muy temprana, menor de edad, que bueno, ahí sí está prohibido, pero bueno, ¿No? eh, es fácil de accederlo, de acceder al alcohol. Pero bueno, en mi caso era un momento muy duro de mi vida, entonces no me costó desacoplarlo. Ahí tomé conciencia de que estaba asociado a un hecho muy antibiológico más que a uno biológico. Mm, Y era mi forma también de enfrentar a la autoridad de mi padre, ujú. de una forma de decir, mirá, te estoy, no sé, superando en esto, o te estoy engañando en esto, te estoy haciendo daño con esto. Y era que uno Yeah, que le hace daño es a uno mismo, ¿viste? sí. Y no así lo pude hacer con el cigarrillo, porque de hecho probé cigarrillo de tabaco poco tiempo, lo intenté, porque digo, quiero fumar ahora, Que ¿viste? se Ese rebelde de todas las formas sí, posibles. de rebelarme, ¿viste? Ante la autoridad, voy a hacer esto que me dijeron que no lo haga, porque mi papá me dijo, mirá, tu abuelo, el papá de él, falleció de un cáncer por culpa del cigarrillo, ¿viste? Mm, Sabemos que acá lo vemos de otra manera ahora, ¿no? Si vos querés fumar, hacelo. Ah, mirá qué fácil, pero primero me dijo esto, ¿no? Tan fuerte, y que yo ujú. estoy tan doble de mi abuelo también. Entonces, y yo siempre me causó rechazo la persona que fuma. Sí. Siempre. Inconscientemente me causa rechazo. Y el acto de pero bueno, en ese momento, con esta forma de revelarme, digo, voy a fumar, escondido, todo, ¿viste? Solo, ni siquiera me convidaban nada. Y lo hice un tiempito, unos días, porque no lo soportaba. El sabor, ¿viste? Ese amargo, todo feo, ni nada, ¿qué estoy haciendo acá? Esto, sí, aparte de ser tan nocivo, no me gusta, ¿viste? Ya era un no me gusta tras otro y no, era como querer, no sé. Este, hacer algo muy antibiológico porque ya le tenía mucho rechazo, ¿viste? Claro. Así que estuvo genial porque eso nunca me atrajo para nada, al contrario.
Yo sí fumé muchísimos años, Claro, muchos y mucho. Yo me fumaba como una cajetilla diaria. em, y paró cuando quedé embarazada de mi hija. mira, Y, y me lleva porque realmente no me he sentado tampoco con la profundidad que requiere. Pero, y después se me generó una alergia. mm, Pero muy asociado al hecho de llevarse algo a la boca y sí, como si tuviera esta emoción de succión. exacto. Y como hay tantas historias, por ejemplo, a mí leche materna no me pudieron dar mucho tiempo y este universo que me he creado tiene mucho de esa separación entre madre e hija, tratar de buscar la conexión a través de elementos del entorno. Y cuando tuve a mi hija y durante todo el proceso de amamantamiento y todo eso, es como si algo ahí hubiera hecho clic simbólicamente, ritualísticamente, de que no. Si hubiera estado en Argentina, hubieras conocido el mate. Sí, Justamente ahora no lo estoy tomando, pero vos lo ves a cada rato. es ese, ajá, claro. Bueno, este reemplaza totalmente a la pitada del cigarrillo y también a esto que vos decías, al mamar, ¿no? Que Pero eso no, también. yo todo el tiempo estoy tomando líquidos. Ah, sí, yo también, ahora porque Es- digo, voy a vencer al mate también porque soy adicto al mate. Claro. Y justo que voy a ver adicción, estoy tomando mate cocido en taza, pero te digo que eso también reemplaza a eso del cigarrillo y me Ujú. hiciste tomar conciencia de que otra, otro acto que hace mi padre en el momento que yo nazco, él decide dejar el cigarrillo. Mm. De fumar dos atados, una super adicción, de tener un pulmón afectado, muy afectado el sistema respiratorio, él lo hace por él, Ujú. por su salud, pero me lo cuenta después más grande yo, obviamente, que lo hace en el momento que yo nací, ahí tiró el cigarrillo. O sea Pero tú que dijiste, fue tu abuelo el que fallece por el cigarrillo. sí, queda Tú eres mudo, tu abuelo. le extraen las cuerdas vocales por el cigarrillo. Claro. Mi Es, abuelo. ca- es casi como si fueras un representante de ese abuelo y que como ya Claro, llegar, papá no tiene que seguir trayéndolo a exacto. través de mamá, Y, ¿no? y soy doble de su mamá, que también no tiene que andar succionando constantemente la teta de mamá. Claro. Pero sí me cuenta que lo reemplaza por el chupetín. Mm, En vez de hacerse adicto al mate amargo, que no te genera ningún tipo de caloría, ujú. se reemplaza por el chupetín, no sé cómo lo llaman allá, es un palito con un caramelo en la punta. Como, sí, como una colombina, un bombón, sí. La paleta que usa el chavo, ¿viste? Pero en bolita. En bolita, sí, un bombón. Ujú. Claro, bueno, entonces eso se consumía no sé cuántos por día y ahí subió de peso como, era súper flaco porque también está asociado al cigarrillo la delgadez, que no es así, pero bueno, él lo asociaba a eso, que era delgado porque fumaba mucho y engordó muchísimo después que dejó el cigarrillo y adoptó el chupetín. Entonces andaba con dos, tres chupetines, me anda con dos, tres cigarrillos encendidos, andaba con dos, tres chupetines y engordó muchísimo porque azúcar puro, aparte de comer y todo eso. Así que ese hábito, esa acción que él hizo, también a mí me marcó porque lo hizo en mi proyecto y sentido. Ujú. Porque él lo hizo en su momento muy fuerte a eso, contra su voluntad, porque era una adicción que tenía bien arraigada, porque fumaba 40 cigarrillos por día, dos atados. Llegaba momentos de ansiedad, de estar muy activo trabajando y se olvidaba que tenía uno encendido en una punta de un mostrador y tenía dos en su Otro por momento. allá, sí. Sí, a ese nivel de adicción llegó y de ese nivel de adicción a totalmente deshacerse del todo. Y bueno, también después conectaba con el asco, con el rechazo que le daba después de un tiempo sentir el cigarrillo. Sí, claro. A mí se me generó una alergia al humo del cigarrillo Mm, después. claro. Entonces, sí, este tipo, las adicciones son un tema absolutamente fascinante, pero yo siento que te permiten profundizar tanto en ti, todos los síntomas, ¿no? Sí. Pero las adicciones siento que tienen tantas capas
Mm. porque ahí te das cuenta que la sustancia solamente te está mostrando como un patrón de comportamiento que tienes y que tienes que empezar a mirar en todos los aspectos en los que eres adicto a algo. Exacto. Es como la estructura con la que vienes, la estructura que pones en tu universo, la estructura con la que enfrentas ciertas cosas. Entonces te permite profundizar tanto en ti mismo que es maravilloso, ¿no? Así es. Bueno, Juanita, se nos pasó la horita. Ya estamos. Así que te súper agradezco nuevamente por estar acá. Ya le avisamos a todos que pasamos a los lunes cada 15 días. Hola, Vero, gracias a vos. Y bueno, en este horario ya quedamos, 17 horas de Argentina, 15 de Estados Unidos. Así que Sí. los esperamos a todos a sumarse a estos vivos que ya les revelaremos qué tema vamos a profundizar el que viene. Claro, puede que haya parte 2. La idea es que también vengan con sus historias, También. porque hoy Sí. estuvimos hablando mucho de nosotros y está súper chévere cuando ustedes se unen y cuentan de pronto sus propias experiencias, tanto en Ujú. consulta como de pronto después de este vivo, se ponen a analizarse, a profundizarse y se dan cuenta de estos patrones que tienen, ¿no? Con este formato adictivo. Entonces, qué rico que lo compartan con nosotros. Eso, si tienen alguna adicción en particular y se animan a preguntar, también. Porque Mira, es muy amplio adicciones, ¿no? A cualquier cosa podemos ser adictos. claro, es así. A Muy cualquier bien, hábito. Gracias, muy bien. Juanita. Gracias a todos por estar. Gracias a los que lo van a ver Chao. después. Abrazo a todos. Chau, chau.